Vamos a abrir el juego y a charlar un poco con Griselda Baldatta, conocida política, que ha ido y ha venido de la política, nunca se alejó, pero sí salir de los primeros planos, de las primeras candidaturas, y que es precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio. Pero es democracia social, corregime y decime, Griselda, es el espacio. La lista es la 503B por la democracia social, tratando de diferenciarnos de las otras tres listas que entre las cuatro forman el espacio Sí, Juntos por el Cambio. Perfecto. Bueno, ya está presentada, Ricardo, así que abro el debate o la charla para que hagamos la primera pregunta. Te escuchamos. Dale, Griselda, dale. No, dale vos, arranca vos. Bueno, ¿qué tal, Griselda? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, hablamos con José recién en la introducción que venimos de un gobierno incapaz, como el de Macri, pasamos a un gobierno inmoral, como el de Alberto Fernández, con la sucesión y la sobrecarga de pobres, útiles a la hora de la expectativa electoral, utilizados electoralmente. La pregunta es cómo configuramos un país feliz con estos antecedentes. Bueno, yo digo que no hay ninguna posibilidad real de salir de esta inédita situación que tenemos. Nunca Argentina tuvo más del 50% de pobres, porque ese 50% de pobres está medido de manera por ingreso. Si nosotros nos vamos a otros parámetros es mucho mayor. No se va a salir realmente de esto si no existe una voluntad política de los dos espacios que hoy lideran, digamos, u ocupan el escenario político nacional, para ir, por lo menos, digo yo, en tres temas. No digo cogobernar, digo para ir por lo menos en tres temas de manera conjunta en un gran acuerdo político, social, productivo, para sacar, digo, de esta situación de atraso en la que nos encontramos. No hay ninguna posibilidad. Y para colmo, si no tratamos de cerrar la grieta, que cada vez se profundiza más, estamos haciéndole muchísimo daño, no solamente al país, a la política, porque la política es la única herramienta para transformar, pero la gente observa que hay dos espacios políticos que ven cómo se gritan más, que ambos tienen un mensaje muy violento, un discurso muy violento y destilan odio en algunos casos, y la sociedad nos mira, digo, a la dirigencia política diciendo, ¿qué nos están haciendo? Entonces nosotros proponemos en ese sentido, primero esto, terminar con la grieta definitivamente, por lo menos desde la oposición vamos a impulsar dentro de Cambiemos esta cuestión, que el oficialismo se haga cargo de lo que le corresponde, y después este gran acuerdo que otros países lo han hecho, lo hizo España en su momento, lo hizo Portugal no hace mucho tiempo, que es la prima pobre de Europa, y sin embargo logró salir de crisis muy profundas. Entonces nosotros decimos hay dos temas centrales en los cuales toda la dirigencia política, sindical, social, productiva se tiene que poner de acuerdo. Generación de empleo y educación pública de calidad. Es un poco técnico lo que voy a plantear, pero digo, generación de empleo porque es lo único que se puede, a los efectos de ir transfiriendo empleo en lugar de recursos del Estado para los planes. La única forma de sustituir planes sociales, porque de lo contrario la gente se muere de hambre, es con empleo genuino. Yo escuché a una diputada que realmente sentí vergüenza ajena cuando dijo, voy a presentar un proyecto de ley para crear empleo genuino. Sí. A ver, no se le puede decir semejante barbaridad a la gente, porque empleo genuino se forma, primero, con este gran acuerdo, que el inversor extranjero o que el capital nacional adviertan que va a haber credibilidad, que va a haber previsibilidad, que va a haber un gran compromiso de modificar la estructura tributaria, que es brutal,
que además va a haber una modernización, y no me importa lo que los gremios piensen de lo que digo, pero debe haber una modernización de las leyes laborales. Tenemos leyes laborales o sindicales que vienen de la época del fascismo más extremo. Entonces, si nosotros al inversor no le ofrecemos esto, pero como dirigencia en su conjunto, y le bajamos desde los liderazgos políticos, oposición y oficialismo, un mensaje claro de que este acuerdo se va a respetar, es imposible generar el empleo. A mí me encanta, lo que plantea me encanta, creo que Ricardo también va a coincidir en los términos que lo está planteando. Lo que sí me parece que es utópico. Bueno, voy a decir una cuestión, porque esto de un gobierno de unidad nacional y demás es muy utópico. Ahora, Argentina no da para otra cosa. Yo recuerdo con tristeza, porque la verdad que también sentí en ese momento como vergüenza, cuando Duhalde, en estos discursos que tienen y en estos eslogan que quieren convencer a la gente, dijo en el 2001, estamos condenados al éxito. Sí. Cuando estábamos atravesando una crisis brutal. Sí. Entonces, Argentina, primero, país pobre, más del 50%, país con una población muy escasa en términos de densidad poblacional. Ojo, que nosotros contra el inversor extranjero tenemos que disputarle esa inversión a Brasil, con una enorme cantidad de habitantes y con posibilidad real de consumo, y a México. No son nuestros enemigos, pero sí ahí debemos disputar. Bueno, el Mercosur debe cumplir también una función interesante. Ahora, no hay ninguna posibilidad real, y lo voy a plantear tan descarnadamente, pero hay que decirle, a la gente hay que decirle la verdad. Parece utópico, tenemos que pelear para que no lo sea, José. Sí, sí. Y por eso la dirigencia política, que en términos generales me hago cargo, porque soy una dirigente política de años y también pertenezco a esta dirigencia, absolutamente mediocre, egoísta, egocéntrica, que a ver quién puede, sin vocación de poder en muchos casos, el peronismo tiene vocación de poder, obvio. Sí. El resto ha demostrado muy poca vocación de poder, y si vos no tenés el poder, no transformas. Ahora hay otra cuestión de la que se habla: vamos a defender la educación pública, etcétera, etcétera. A ver, la educación pública debe ser y constituirse en este acuerdo, como punto segundo al que yo hacía referencia, como la centralidad del poder. No hay ninguna posibilidad real con una educación pública de bajísima calidad, que ha creado una brecha de desigualdad tan brutal en nuestros jóvenes, que estos chicos que hoy dejan el secundario, inclusive muchos están dejando el primario y los vemos vendiendo curitas, medias, bolsitas, etcétera, etcétera, no van a poder competir con aquellos que han tenido la suerte de una escuela privada de calidad, porque en la pública el Estado se retiró. Entonces nosotros decimos, el Estado presente acá con todo el presupuesto que se necesita, porque vos a ese chico pobre, a ese 60% de jóvenes pobres, le tenés que dar la misma herramienta para poder disputar este mundo que se viene, que es complejo en términos productivos, en términos laborales, pero que además, si no tienen destrezas y habilidades igual que el otro sector que sí lo tiene, porque tiene educación de calidad. Hay escuelas privadas que hasta dan 3 idiomas. Hay escuelas públicas que no han podido conectarse nunca en estos 2 años los chicos. Entonces, el dirigente político que no vea que la educación es lo único que salva y que no vea que el empleo es lo único que salva, es un irresponsable total. ¿Ricardo? Yo me regodeo escuchándola, Griselda Valdata, porque Griselda tiene los mismos conceptos desde el primer día que la conocí en un determinado momento. Es decir, me regodeo con
escucharla hablar porque realmente es una política que sus convicciones las ha sostenido durante todo su ejercicio dentro de la acción política. Ahora bien, yo la escuchaba con esto de la unión nacional o la unidad nacional. La unidad nacional yo la vengo escuchando desde años. Lo que sucede en esta Argentina de hoy, me parece que vos no podés sentar para congeniar en una mesa a una dirigencia corrupta, con una dirigencia incapaz, con una justicia permisiva y con empresarios que realmente tienen poco de empresarios y poco de unidad nacional a la hora de converger para poder llevar un modelo adelante. Y los pobres alrededor mirando a ver cómo resuelven su situación. Entonces me parece que el problema aquí ya supera el problema de la unidad nacional. El problema de la Argentina es estructural y cultural. Y si no lo superamos en ese contexto, me da la impresión de que vamos a seguir atrasados años y años con respecto al resto del mundo. Vos dijiste algo muy importante, los tiempos que se vienen. Los tiempos que se vienen son tecnológicos, los tiempos que se vienen son de una movilidad tecnológica realmente impresionante, donde la robotización va a cumplir un rol fundamental y donde van a cambiar absolutamente las reglas de juego laborales. Y aquí seguimos teniendo los mismos gordos corruptos manejando los sindicatos, haciéndole creer a los trabajadores de que van a vivir en una Argentina floreciente. Me parece que no cierra por algún lado. Ricardo, yo entiendo perfectamente y recién lo decía José, esto de la utopía. Si no tenemos utopía no podemos seguir haciendo política, eso es cierto, sí. Sinceramente. Sí. Pero además hay ejemplos en el mundo, Ricardo, que han logrado llegar por lo menos a acordar 3 o 4 puntos en el marco de las coaliciones, incluso ofreciéndose a la sociedad y después quien no la respeta, acá tiene. Ricardo decía una cuestión, ¿no? El mundo está discutiendo hoy inteligencia artificial, el mundo discute 5G, y nosotros estamos con, primero, perdón el dedito, pero presidentes que violan sistemáticamente las mismas leyes que ellos han creado. Sí, claro. Tenemos sectores importantes que se dicen ser progresistas, por eso es que a mí me apasiona tanto decir, miren, el progresismo es incompatible con la corrupción. Y ahora viene por qué yo estoy acompañando a esta lista sin ser radical, nunca lo fui. Primero porque hay cuadros políticos muy formados. Segundo, porque como ciudadana yo vengo haciendo un seguimiento de quiénes son mis representantes y de cómo se comportan en las cámaras y en la legislatura. Algunos son patéticos y algunas son patéticas. Pero lo veo a Dante Rossi, que es nuestro precandidato a diputado nacional, desde hace mucho, remar en dulce de leche espeso. Es una persona comprometida con lo social, primer definición por lo cual yo estoy acá, muy productivo en términos parlamentarios, sí. Honesto, trabajador, visita las instituciones, canaliza a través de la legislatura lo que las instituciones... Entonces yo me veo reflejada. Recién, Ricardo, hablabas de espejos. Yo fui eso. Y me siento de alguna manera identificada con el comportamiento que no es el único, hay gente valiosa en todas partes, por supuesto, sí. Pero por eso yo estoy acá. Miren, estoy haciendo política desde un lugar que no tiene nada que ver con la especulación, pero sí con el compromiso de decir, apoyar una lista que sí le preocupan las cosas que yo digo. Bien. Y la verdad es que si vos no tenés una concepción socialdemócrata, miren, el dirigente político que no se conmueve con la pobreza, que se vuelva al country o que se vuelva a Puerto Madero.
Y que le deje el espacio a los que realmente lo pueden manifestar, ¿no? Así se acabó el programa, ha sido muy clara, Soy muy clara. muy habladora. Recordanos primero la lista, 503B. 503B, por la democracia social, dentro del espacio Cambiemos. Yo soy precandidata senadora nacional, con Sergio Piguillén, un cuadro político, y Dante Rossi como precandidato a diputado. Ojalá que la gente nos vote. Ricardo, nos tenemos que ir, así que la saludamos a Griselda y nos la saludamos. Simplemente quería decir una cosa, ¿sabes por qué Dante Rossi rema en el dulce de leche espeso? Porque nunca se prendió, nunca se prendió a los recursos que realmente tiene la vieja política, que muestra frecuentemente, y lo estamos viendo ahora, las caras de siempre sin darle posibilidades a quienes con argumentos serios y responsables de alguna manera tratan de ofrecer una opción política diferente. Ese es el gran problema. Es verdad. Chao Ricardo, gracias. Chao Ricardo, un gusto. Chao Griselda.